Empezamos este módulo de visitas, que yo siempre recalco que es el momento crítico, no en el mal sentido, sino en el mejor de todos los sentidos, porque es un momento que es indispensable y es un momento clave para que se valide todo el trabajo que hemos hecho hasta ese momento, que hemos explicado en los módulos anteriores, pero también que marcará cuál será la consecuencia o los siguientes pasos o el futuro de toda esa operación en los pasos siguientes. Aquí tenéis mi contacto, siempre para cualquier duda que tengáis. ¿Qué veremos hoy? Veremos lo que es la preparación previa, todo lo que tenemos que hacer de manera previa, incluso antes de ir a la visita, todo lo que haremos ya estando allí en el lugar, pero antes de la visita, cómo debemos gestionar el durante la visita y luego la parte posterior, la post-visita y sobre todo centrarnos en el feedback. Hablemos de visitas. Al final, ¿cuáles son los pasos para cerrar una visita? Ser muy conscientes de que partimos de que tenemos una visita coordinada previamente, como explicamos en los módulos anteriores, que esa visita la hemos confirmado correctamente, recordar siempre con el lugar, nunca la dirección exacta, eso sí, la hora y siempre facilitando la ubicación y dando todas las facilidades para que esté claro de cara al propietario. Después de eso, teniendo eso en cuenta, pues empezamos con los pasos de estudiar la propiedad, reconfirmar la visita. En un paso inmediatamente posterior, ya en el lugar, a hacer pedagogía al cliente, firmar la hoja de visita, preparar la vivienda y el propietario, luego llevar lo que sería esa acción comercial tan importante que es la visita en sí, por eso es un círculo tan grande. De esa visita que se extraiga un reporte al City Manager, preguntar el feedback, si es negativo, preguntar el por qué y a partir de ahí comunicar al propietario. Y si el feedback es positivo, preguntarle si quiere reservar, si no quiere hacerlo, pero el feedback es positivo, solucionar las dudas o las inseguridades que pueda tener, poniendo un poco de presión, la ajuste necesaria, para que consigamos el objetivo que hay que tener en la cabeza siempre, que es la reserva. Para preparar la visita, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estamos en ese momento en el que es el mismo día de la visita, las horas previas, todavía no nos dirigimos hacia el inmueble para hacer la visita. ¿Qué tenemos que hacer? Sobre todo, estudiar la descripción y características del inmueble. La podemos consultar tanto en la aplicación como en la página web en la página web normal, regular y pública de Housing, donde podemos ver toda la información. ¿Qué podemos hacer también? Es muy recomendable estudiar la zona. Los transportes, comunicaciones, puntos clave, comunicaciones clave, si está cerca de a lo mejor a una salida, una vía un poco más de una autopista, una vía un poco más importante, cómo se puede acceder, si es fácil acceder, si es fácil llegar, si es fácil no llegar. Nos podemos ayudar siempre ahí de Google Maps. Comercios, también consultar qué comercio o qué servicios quedan a lo mejor en 3, 4 o 5 manzanas a la redonda para conformar un poco cuál es el entorno de ese inmueble, que es lo que tiene más a mano. ¿Qué es lo que tendrá más a mano el inquilino cuando esté viviendo ahí? Sobre todo para proponerlo y resaltarlo de una manera positiva. Y también conocer un poco el barrio. ¿Qué ambiente hay en el barrio? Si es un barrio más tranquilo o menos tranquilo, cuál es la historia del barrio. Incluso nos puede ayudar a introducir al cliente y a demostrar que conocemos la zona. Por eso también recomendamos siempre que trabajéis en una zona concreta o que conozcáis muy bien las zonas que trabajéis, que sean ese área de influencia que hemos hablado en otros módulos. ¿Por qué? Porque de esa manera conoceréis mejor la zona y la sabréis vender mejor, pues saldrá de manera natural. ¿Por qué? Porque es la zona en la que vivís, la que conocéis, a lo mejor es la zona en la que os habéis criado y de esa manera transmitís más confianza al cliente. No transmite más confianza sobre la zona, nadie vende mejor la zona, que decir o hacer saber al cliente que tú vives o has vivido durante mucho tiempo en esa misma zona. A mejor conozcas la zona, mejor, más información tendrás y más confianza transmitirás.
¿Qué hay que hacer también antes de partir para la visita? Recordar y confirmar la visita. Es normal que en el momento en el que está ese cliente buscando un montón, mirando, que es probable que no sea la única opción que tiene o la única visita que tiene, incluso el mismo día, recordar y reconfirmar la visita para no arriesgaros a perder el tiempo en ir a una visita en la cual el cliente no se presente, porque perdéis vuestro tiempo y además tanto vosotros como Houseit pierde credibilidad y pierde valor delante del propietario también. Por parte del propietario, será el coordinador de visitas el que vaya reconfirmando la visita con el propietario, ¿vale? Os le iré informando de cualquier cambio. Si no, si hablamos de cara al cliente, seréis vosotros los que venís teniendo un recorrido, una confianza, un contacto con ese cliente, los que también reconfirmáis la visita con el cliente. ¿Cuántas veces hay que reconfirmarlo? Pues mínimo 2. El mismo día, a primera hora del día de la visita y justo antes de salir a la visita. Aquí tenéis un ejemplo real de una visita que yo mismo coordiné y que fue bien, no hubo ningún problema a la hora de encontrarnos ahí la visita. Simplemente un poco antes, unas horas antes, aquí vemos que es de cara a las 9:30 de la mañana, confirmé la visita el mismo día, sobre todo recordándole la hora, sin problema me lo confirmó un minuto después, y justo antes de salir para allá, le pongo un mensaje de que ya estoy en camino, de que ya me dirijo a la vivienda. ¿De acuerdo? Entonces no hay ningún problema. También le podemos acabar si no lo hemos hecho antes, pasar la ubicación por WhatsApp, que es una herramienta bastante útil para que el cliente no se nos pierda. Si llegáis con la antelación suficiente y el propietario está ahí en la vivienda, aprovechad para ir vale, si te escucho bien, estupendo. Aprovechad para subir, sobre todo si es la primera visita. Si ya vais en una segunda o tercera visita que va seguida, pues obviamente no. Pero si sois los primeros o sois los únicos que va a hacer una visita en ese momento, subid, aprovechad para tener un contacto con el propietario. Y también para tanto preparar al propietario como preparar la propiedad, ¿vale? Ordenarla, pedirle que si no tiene ningún problema, sobre todo si es un piso que está vacío, que está sin amueblar, que está justamente preparado para alquilar, ponerla en orden. Ponerla en orden, ¿qué significa? Abrir cortinas, enciende luces. Yo siempre digo, el máximo de luz posible, ¿de acuerdo? Y un aspecto lo más minimalista y lo más ordenado posible, ¿vale? Todo el mundo tiene en la cabeza la imagen de cualquier foto de stock o cualquier foto de revista de cómo tiene que estar un piso correctamente ordenado. Luego, cada uno en su casa puede hacer exactamente lo que quiera. Pero vamos a intentar dejar el mínimo de desorden posible, ¿vale? Y sobre todo eliminar cualquier distracción. Exactamente lo mismo que con las fotografías que hablábamos, de lo que hablo por ejemplo, en el módulo de captaciones, ¿de acuerdo? Siempre cualquier efecto personal que pueda sugerir tendencias políticas, deportivas, religiosas, tratar de eliminarlo. Es posible que el propietario se moleste, no suele ser habitual. Le podemos justificar que simplemente para ayudarle a dar mejor imagen a su piso. No es el momento tampoco de crear ningún roce, simplemente con que el piso esté ventilado y iluminado y esté más o menos ordenado, obviamente sí, que no haya platos sucios, tal. También se puede dar el caso de que vayáis a ver pisos que están siendo alquilados todavía. Ese caso en el que tenemos un piso en el que el propietario ha sido notificado por sus anteriores arrendatarios de que los arrendatarios se van o se termina el contrato y en este último mes, estos últimos 15 días, va haciendo visitas mientras los anteriores inquilinos siguen ahí. En ese momento, esas son visitas un poco más complicadas. ¿Por qué? Porque no solamente hay gente viviendo ahí, sino que es posible que esos mismos arrendatarios estén durante la hora de la visita, entonces perdéis control ahí, ¿vale? O sea, ya puede pasar cualquier cosa. Porque es una situación incómoda, porque está los antiguos arrendatarios
y el propietario ahí. Es posible que la visita, que el cliente que vaya a hacer la visita le haga alguna pregunta a los anteriores arrendatarios, a los anteriores inquilinos. No es mi manera preferida de hacer visitas, pero os podéis dar el caso, ¿vale? En esa situación tenéis que ser conscientes que obviamente no podréis tocar muchas cosas y habrá otra persona ahí, puede ser. Hay veces que no, que el propietario llega a un acuerdo y le dice, oye, mira, voy a hacer 4 visitas en una hora, si no te importa, bájate a tomar un café, lo que sea, mientras voy haciendo las visitas y por favor déjame el piso arreglado. Pero os puedes encontrar de todo, ¿vale? Pero es el momento también de, en ese momento, antes de que llegue el cliente, pues entablar un poco de conversación y confianza con el propietario, volverle a recordar cómo era el, el cliente que va a hacer la visita, la experiencia que tenéis, si habéis hecho alguna visita en algún otro piso de esa zona, prepararlo, ¿de acuerdo? También podemos educar al propietario, decirle que si tiene alguna pregunta en cuanto al cliente que se pueda solucionar en cualquier momento, mejor hacerlo después de la visita, para intentar ir preparando al propietario para intentar crear confianza y evitar conversaciones que no nos interesan durante la visita. Luego, también, ya ha llegado el cliente, ¿vale? Hayamos hablado con el propietario, habíamos subido al piso previamente o no, ya ha llegado el cliente, nos ha dejado un mensaje, dice, ya estoy llegando, tal. La primera vez que nos vemos cara a cara, nos damos la mano, estupendo. Es el momento de, si saca, supongo que iréis con la carpeta de Houseit, sacar la hoja de visita que llevaréis preparada. Siempre un par de copias, os lo recomiendo. Y para curaros en salud, la hoja de visita está para proteger vuestro trabajo. Es el momento de que la firme. Como veis, es un documento que obviamente tenéis en el Notion y que podéis pedir a vuestro City Manager en cualquier momento. Es un documento muy sencillo. Esta, por ejemplo, es la versión de Barcelona, porque pone ahí ICAT, el número de ICAT, que es solamente para Barcelona y para Cataluña en general. Simplemente el cliente, nombre y apellidos, con DNI NIF, número de identificación, ha visitado la vivienda situada en dirección exacta del inmueble, a fecha del día que se hace la visita, acompañado por uno de nuestros expertos en materia de arrendamiento de inmuebles urbanos. Si se formalizase interés en el arriendo del inmueble, nuestro experto le asesorará en lograr el mejor acuerdo de manera exclusiva con la mediación de Houseit Spain. Es decir, que os aseguráis que si el cliente quiere continuar y pasar a alquilar ese inmueble, lo tiene que hacer con nosotros. Y luego viene ese listado del que hablamos ayer en el módulo de clientes de los servicios que hay que le ofrecemos al cliente, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego viene un párrafo que son 3 líneas, pero que son 3 líneas muy importantes. El firmante se compromete a no alquilar el bien directamente con el propietario, es decir, nos firma que no nos va a dar la vuelta, es decir, que no va a intentar contactar directamente con el propietario para hacerlo por su cuenta, una vez haya visitado el piso, cosa que, por mi experiencia, no es habitual, pero se dan casos. Y obviamente para la gente es lo peor que le puede pasar. Que no ha visitado el inmueble anteriormente, es decir, que no está intentando usarnos como una segunda oportunidad para alquilar o para visitar y alquilar un piso que ya ha visto previamente. Se han dado casos también. No, eso es menos habitual que el caso anterior, pero yo he visto algún caso y me he encontrado con algún caso. También queda informado que el pago por servicios del 10% de una anualidad que serán efectivos a firma del contrato de alquiler. Y aquí le informamos del pago por servicios que nos corresponde. ¿Qué servicios? Pues los 6 que hay justo arriba. Vale. En la ciudad que sea, a fecha X, firma del cliente y vosotros no tenéis que firmar nada. Y la información que hay más abajo es de protección de datos. Sí, dime, Mónica. Perdona, mira, me llama la atención esto que el 10% del pago por servicios, ¿se le tiene que decir ahí en la entrevista al cliente? Como ya hablamos ayer, el mejor momento para informarle Sí. es en la primera llamada, en el primer contacto. Claro, es lo que tenía de ayer. Pero para que quede firmado y quede registrado,
claro. viene también en la hoja de visita. Ah, vale, porque decirle ahí en una entrevista como que sí, vale, está bien, ¿Vale? O ya sea, entendí. obviamente no tiene que haber ningún problema porque ya en que firme esto, Ya lo y tuviste esté que de haber acuerdo, conversado, vale, sí, exactamente, sí, sí. Y entonces eso queda reflejado en el documento a firmar. correcto. Vale, ok. Vale, continuamos. Entonces, es el momento de, todavía no hemos llegado al piso, todavía todo esto es previo a la visita, pero mientras, sobre todo, si el cliente llega con tiempo suficiente, es el momento también de educar al cliente, ¿vale? De hacer esa pedagogía, de decirle que nosotros le vamos a enseñar el piso con el propietario, que el propietario seguramente y en la mayoría de los casos va a estar ahí, que tendrá la oportunidad de conocerle, de verle, si tiene alguna pregunta respecto al piso, no respecto al alquiler, respecto al piso, cuánto se, cuánto se paga de facturas de media, si hay posibilidad de poner aire acondicionado, si tal, cualquier duda que tenga previa y que no hayamos podido resolver con la información que teníamos de lo que es el piso, vale. Pero todo lo que sean las condiciones del arriendo, del alquiler, decirle que si tiene algún comentario o si tiene alguna duda, nos lo comunique después y hablamos después de la visita. Sobre todo, evitar que se hable de precio, ¿vale? De ofertas, de rebajas, del piso me parece que está muy caro. Yo siempre digo, oye, mira, vamos ahora a entrar a ver el piso, simplemente lo vemos y si tienes cualquier pregunta, lo hablamos después. Y lo hablas conmigo. Y ahí se acaba la conversación. De esa manera anulamos un poco como si fuera una bomba, lo desactivamos al cliente. Porque al final vamos con una bomba en la mano y vamos a un piso y no queremos que explote. Y predisponer al feedback de la visita. Como habéis escuchado en lo que yo normalmente le digo al cliente, yo ya estoy predisponiendo a que va a haber una conversación posterior a la visita. ¿De acuerdo? De esa manera preparamos y educamos un poco al cliente. Es importante tener esta conversación previa a entrar al piso. Luego, pues por ejemplo, si la manera de entrar al piso hay muchísimas. Si por ejemplo contamos con las llaves, pues estupendo. Entramos con las llaves, sobre todo si informaros bien y tener claro con el City Manager qué llave habrá en cada cual, porque no hay nada que quede peor que hacerte un lío con las llaves y estar 5 minutos para abrir la puerta de la entrada y que luego baje un vecino dentro de la finca a tener que abriros. No queda muy bien. En la mayor parte de los casos, el propietario estará arriba, vosotros picaréis al telefonillo si es un piso, al timbre si es una casa y os abrirá, ¿vale? En ese momento en el que ya se encuentran las tres partes, se produce una especie de silencio incómodo en el que el propietario te mira, tú miras al propietario, sobre todo si es la primera vez que se hace la visita, porque os estáis intentando decir quién va a hacer la visita. ¿Por qué? Porque el propietario tiene la predisposición a que él va a tener que hacer la visita, él va a tener que enseñar el piso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pisos que captamos son pisos que ya ha anunciado por particular el propietario previamente y entonces tiene esa idea. Entonces, yo lo que os recomiendo es, si es la primera vez que la primera visita que hace un agente de housing en ese piso, dejéis al propietario que haga la visita. Y vosotros simplemente los acompañáis y vais detrás y os vais fijando en todos los detalles. Si vosotros, por ejemplo, otro agente ya ha ido a hacer la visita, el City Manager ya os ha comentado cómo es el piso, ya habéis visto un vídeo del piso, podéis tomar la iniciativa y demostrar que conocéis el producto que estáis enseñando y que estáis vendiendo. En ese momento de la visita tiene que ser un momento tenso, no tiene que ser un momento incómodo, que muchas veces lo es, sino que ahí tenéis que sacar vuestro lado más de relaciones públicas. Es un momento divertido, es un momento en el que os lo tenéis que pasar bien. Y es un momento que tiene que ser agradable para las dos partes, ¿de acuerdo? Que no sea evitar los silencios incómodos y demás. Es vuestro momento de sacar vuestro lado de relaciones públicas. ¿Qué más? Tenéis que controlar a todas las partes implicadas, ir viendo cómo se va desarrollando la conversación y, obviamente, nunca dejar solo a los clientes con el propietario. Voy a hacer un punto importante. No se coge el teléfono, ni se lee ningún WhatsApp, ni se mira el móvil durante la visita. Es posible que el City Manager en ese momento, o quien sea, os llame al teléfono. No se coge el teléfono durante la visita.
¿Por qué? Porque en el momento que vosotros coges decís, un momento que voy a coger el teléfono, un momento que me han enviado un WhatsApp, lo primero que va a hacer el propietario es empezar a bombardearle preguntas al cliente. Y eso nos interesa y perdéis el control de la visita. Lo que decía, en cuanto a lo que es el piso, ir dejando claro o ir añadiendo valor a lo que es bueno, realzar lo bueno y posponer lo malo. Si hace algún comentario de algo que no le gusta, el cliente, por ejemplo, decir, vale, no pasa nada, lo hablamos después de cómo podemos solucionarlo. Lo posponemos. Y no exageréis lo que es inútil ni tratéis de esconder lo malo porque es evidente que si un piso, el balcón que tiene, se puede dar un paso y pasar al siguiente balcón porque la calle es muy estrecha o tiene muy poca luz, obviamente no lo digáis, pero si el cliente lo retrata y dice, tiene razón, no pasa absolutamente nada, luego lo comentamos. ¿Vale? Porque vosotros no sabéis hasta que habláis con el cliente a posteriori si es algo que es definitorio para que el cliente no se quede el piso o es simplemente una cosa que en ese momento no le acaba de cuadrar o no es como esperaba. También desactivar al propietario, no darle lugar a una discusión y posponer la negociación a posteriori de la visita y no hablar de precio. Es posible que, sobre todo si no hemos hecho la pedagogía previa, que el cliente se le vaya la olla o haga lo que buenamente quiera y diga, oye, mire, y no se podía hacer una oferta. En ese momento, ¿qué va a pensar el propietario? ¿Qué pensaríais vosotros como propietarios? Os lo tomaríais mal, sería como una falta de respeto. Al final, no solamente, porque piensa que no solamente está despreciando tu habilidad para poner precio a tu vivienda, que es tuya, por lo tanto el propietario va con bastante orgullo, sino que además te está faltando el respeto diciéndote que tu vivienda, tu producto, que a lo mejor es una vivienda que es posible que tenga una conexión personal, porque sea, yo que sé, una casa donde ha vivido o la casa de sus padres, que no sea buena, que no sea lo suficientemente buena. Entonces, evitar eso. Si pasa, en ese momento tenéis que interrumpir la conversación, tenéis que dar un paso adelante, interrumpir la conversación y decir, no hay, por esa parte no hay problema, si se plantea una oferta, se hará siempre por escrito y con dinero por medio y lo hablamos después, si te parece. Y en ese momento se termina la conversación. Obviamente queda el momento incómodo, pero en ese momento no dejamos que la cosa vaya más. Después de la visita, o sea, cuando ya está terminando la visita, obviamente no os pongáis a hacer un vídeo durante la visita, obviamente que no. Pero después de la visita, hacer un vídeo de la propiedad o aprovechar para hacer fotos nuevas. Es algo a lo que también podemos predisponer al propietario antes de la visita. Cuando hablamos con el propietario, dice, oye, ¿no te parecerá si tienes un momento, que serán 2 minutos, cuando terminemos la visita, vuelvo a subir, comentamos un poco del cliente y aprovecho y hacemos un vídeo ya que estoy aquí? ¿Para qué? Para yo poder enseñárselo a los futuros clientes si el que te he traído hoy no funciona y de esa manera la próxima vez el cliente que venga a alquilar el piso, no solamente a verlo o curiosidad, sino que ya venga predispuesto porque ya sabe cómo es el piso. Eso me ayudará también a que tú pierdas menos tiempo y los clientes que vengan ya vengan con más información de antemano y no te rechacen el piso nada más entrar por la puerta, solamente por las fotografías. Es una manera buenísima de justificar el vídeo que tenéis que hacer a posteriori. ¿Por qué? Porque ya habréis visto en vuestros grupos de WhatsApp ciertos vídeos de pisos que otros agentes han ido haciendo visitas. Pues esos vídeos no salen porque sí, sino salen de los agentes que han tomado la iniciativa de preguntarle al propietario si se puede hacer un vídeo. Y son muy útiles a la hora de promocionar el vídeo y comentárselo a futuros clientes. Haz que sea una experiencia agradable, ayuda al cliente a visualizarse la propiedad y centrar la atención en los aspectos positivos de la misma. Es el momento de añadir valor, sobre todo. Es el momento en todas aquellas cosas que ese cliente nos ha ido pidiendo y a más específicas mejor, recalcarlas. O sea, hacer que sobresalgan, señalarlas, por ejemplo. Pero tampoco tiene que ser, oye, mira aquí, justamente lo que me habías pedido. No, simplemente con calma, con elegancia. Mira, aquí tienes justo aquí en el salón, en la esquina,
bien posicionado, tienes el aire acondicionado y la máquina la tienes por fuera en la terraza, sin problema. En ese momento el cliente hace clic, vale, esto es lo que yo quería, y no se olvida, ¿vale? Porque está en un ambiente, el cliente en ese momento está en un ambiente que no conoce, que le es todo nuevo, que tiene un montón de estímulos y está intentando analizarlo todo a la vez, y es el momento de centrar su atención en las cosas positivas, ¿de acuerdo? Y también, por ejemplo, en lo que digo yo a visualizarse la propiedad, me refiero a, por ejemplo, si el piso está vacío, jugar un poco a lo que yo llamo a los Sims. ¿Por qué? Porque si el piso está vacío, yo le puedo decir, jugar un poco a decorar con la imaginación lo que sería la distribución de los muebles, de los diferentes muebles durante toda la casa, o cómo podría ser el recorrido de las actividades diarias que se hacen en casa. Por ejemplo, si la cocina queda al lado del salón y es un salón grande, un salón comedor, y dices, pues mira, vienes aquí preparando la cocina y no tienes que recorrer todo el pasillo para llegar y puedes comer fácilmente o sin muchas complicaciones en el comedor, que es más amplio y te será más cómodo. Pues ahí lo tienes. Características a destacar de una propiedad, perdón. Luz, espacio, privacidad, barrio y orientación. ¿Por qué estas 5 cosas? Porque son 5 cosas que el propietario, aunque conozca y crea que conozca muy bien el piso, no, o la propiedad que sea, no es consciente. ¿Vale? Y son cosas que son muy importantes en el día a día, pero que la mayor parte de la gente las las pasa por alto. La luz, importante. Mira lo que es luz y orientación, la primera y la quinta. Informaros también antes de la visita de la orientación que tiene el piso. ¿Vale? Supongo que aquí todo el mundo sabe, pero no está de mal recordarlo, que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Por lo tanto, si una casa o un piso, la orientación que tiene, es decir, por dónde le entra la mayor parte de la luz, hacia dónde está orientado, es hacia el este, tendrá sol de mañana. Si está hacia el oeste, estará orientado tendrá sol de tarde. Si está orientado al sur, me voy a poner un poco científico, pero por el eje inclinado de la Tierra, tendrá sol durante todo el día, sobre todo si tiene una vista por delante despejada, y si está hacia el norte tendrá una luz más indirecta, tendrá menos luz directa, ¿vale? ¿Esto cómo lo podéis saber? Todos en vuestro móvil tenéis una aplicación, si no os la descargáis, que es una brújula, que utiliza el GPS y más herramientas del móvil para saber en qué orientación estáis. Pues simplemente, por ejemplo, justo antes de que llegue el cliente, os ponéis con la brújula, la calibráis hacia dónde mira el piso. O si es un piso que da 2 vientos, es decir, que tiene salida y orientación por delante y por detrás, por ejemplo, la fachada y a lo mejor un balcón o una terraza trasera, pues también tener en cuenta eso. Y eso recalcarlo. Pues mira, aquí, por ejemplo, si la visitas por la tarde y entra luz, pues mira, aquí sobre todo tendrás luz de tarde y en el otro lado del piso tendrás luz de mañana. Eso es una cosa que se puede recalcar y aporta valor. El espacio, ¿vale? Sobre todo en los pisos que están vacíos. Recalcar sobre todo si hay espacio suficiente, la anchura, por ejemplo, de los pasillos, de la escalera, de los accesos, de las puertas, de la estancia principal. Aprovechad para moveros vosotros dentro del inmueble. Y sobre todo recalcar el espacio y el que hay y no el espacio, sino la sensación de espacio. ¿Por qué? Y aquí voy con por qué nunca se van a dejar de hacer visitas a los pisos. Por muchas fotos, muchos vídeos, muchas recreaciones en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque lo que es el sentido es uno de los sentidos que tiene un humano, aparte de los 5 que todos conocemos, no me sale ahora el nombre, pero como de administración espacial, el cómo nos sentimos nosotros y cómo percibimos el espacio en el que estamos, las dimensiones, pues solo lo podemos hacer cuando estamos ahí en el piso. El tema de la privacidad, sobre todo por la zona o por la finca. Mira, solamente es el único piso que hay en una planta, por lo tanto, o si es un ático, mira, no vas a tener ningún vecino arriba y vas a estar más tranquilo. O si es, por ejemplo, una urbanización, o si es, por ejemplo, es una cosa que se puede, si es, por ejemplo, una urbanización, es una urbanización más cerrada, más tranquila,
estás a bastante distancia de lo que es la carretera, tendrás menos ruido. O, por ejemplo, si es un piso interior, cosa que a priori nos puede parecer peor, mira, es un piso interior, eso lo bueno que tiene es que da al interior de manzana, por ejemplo, no da a la calle, no, y entonces es más privado y más tranquilo, más silencioso, por poner un ejemplo. Sobre todo si lo que nos ha pedido o lo que intuimos que nos pide el cliente es eso, privacidad y tranquilidad, menos ruido. El barrio, pues también, lo que es la zona. La zona la podemos vender antes de la visita, después de la visita, pero también lo podemos hacer durante la visita. A mejor conozcamos la zona y mejor hayamos preparado la visita, mejor. Y la orientación, pues eso que os había comentado. Todo esto no tiene que ser una verborrea y un discurso e intentar decir el máximo posible. Como os decía ayer, un buen agente, no solamente inmobiliario, sino cualquier persona que venda, es una persona que habla un 30 y escucha un 70. No habléis tampoco demasiado. Simplemente, pues señaláis o subrayáis esas cosas positivas en pocas frases, ¿vale? Para que el cliente se quede con eso. Vale, estamos en la posvisita. Obviamente, al terminar la visita, el propietario se queda en el piso y nosotros bajamos con el cliente abajo a la calle y es el momento de preguntarle qué ha pasado, qué le ha parecido, qué ha pasado, cómo lo ha visto, qué sensaciones ha tenido. Al seguimiento, pide una opinión detallada y sincera inmediatamente después de la visita. Sobre todo, si lo hemos hecho bien, y este es un consejo que os doy, que vayan siempre todas las personas que vayan a tomar la decisión del piso. Es decir, todas las personas que vayan a firmar el contrato, que vayan a la visita. ¿Vale? Esto es algo que tendría que haber dicho ayer en la parte de coordinar la visita. Que vayan todos. ¿Por qué? Porque si no, en el momento de pedir el feedback, lo más natural que pase y lo más natural que os digan, ¿qué es? Si alguien me lo quiere responder, si alguien tiene alguna idea. ¿Sí? ¿Dime, Mónica? Sí, lo que va a ocurrir es que en su momento, si le vas a pedir una opinión, después a posteriori te decís, no, a mi mujer no le gustó tal cosa, o a mi hija no le gustó tal cosa, o mi hija no ha visto tal cosa, y así. O sea, va a tener la opción de tener una excusa para decir, no quiero alquilar tal cosa. Vale. O no me pareció correcto. Vale, pero eso no es lo que estamos buscando. Al final, eso es si están todos ahí. Obviamente no pasa nada si nos dan un feedback negativo. Lo peor que nos puede pasar es que no nos den un feedback en ese momento. Que no nos den una opinión. ¿Y cómo nos pueden tener la excusa de no darnos una opinión? No, es que lo tengo que hablar con mi mujer. Claro. Ahora le tengo que enseñar el vídeo que a lo mejor he hecho, las fotos que he hecho de más, o se las tengo que hablar con mi mujer para tener una opinión. Pero claro, si la mujer la tenemos ahí, si la familia la tenemos ahí, pues ya lo dice. Se lo puedes preguntar en ese momento. Precisamente por eso. Por eso tiene que estar toda la gente que tome la decisión de alquiler ahí, porque ahí entra en juego todo lo que son las dinámicas sociales de quién toma más la decisión que otro, de quién depende más, de quién depende menos, todo eso. ¿Vale? Vale. Muchas gracias, Mónica, por la aportación. Nunca lo hagáis justo en el portal, ni obviamente dentro de la escalera. No sé si lo os habéis fijado nunca, pero en las escaleras de los edificios hay muchísimo eco y no solamente lo oirá el propietario, sino que lo oirá toda la escalera. Salid a la calle, apartaros unos metros, ir a una esquina o, por ejemplo, si veis que tiene mucho interés y tiene más tiempo, no pasa nada por sentaros en la terraza de un bar a comentarlo, sobre todo si la cosa empieza a ir bien. Pero nunca lo hagáis justo debajo y obviamente si el piso es un primero no lo hagáis justo debajo, ¿vale? Porque nunca sabéis quién estará escuchando y no queremos, en ese momento tiene que ser un momento más privado y no tiene que estar el propietario interviniendo. ¿Vale? Y que nos dé un feedback concreto, ¿vale? Si se lo tiene que pensar, si nos dice esto que se lo tiene que pensar, que lo tiene que comparar, que no lo tiene del todo claro, decirle, vale, sin problema, ¿cuándo me puedes dar una respuesta? En ese momento es el momento de empezar, en lo que os decía, empezar a poner, para mantener el control, empezar a poner deadlines, a poner horas concretas para tener el control de la conversación. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo,
Vale, lo tenemos que hablar, por ejemplo, si es una pareja, lo tenemos que hablar y luego te damos una respuesta. Vale, si la visita es a las 5, a las 8 me puedes dar una respuesta y así se la comunico al propietario. Esa es la excusa, bueno, esa es la excusa, no, esa es la razón de pedir el feedback, para que el propietario sea consciente de qué opina el público de su piso, a lo cual tiene derecho y es razonable. Que el feedback, tanto si el feedback es positivo o es negativo, la visita y el trabajo de hacer la visita no termina hasta que el propietario tiene el feedback. No hay nada peor, también al propietario le sienta fatal, que haya venido un desconocido a su casa a verla y a formar una opinión de ella y no enterarse, ¿vale? Así que el propietario siempre tiene que tener el feedback, tanto si es positivo como si es negativo. ¿Por qué? Porque las dos cosas nos valen. Si es positivo, podemos reforzar y le podemos reforzar el trabajo que hemos venido haciendo, o incluso lo podemos conducir a una futura reserva y a un futuro cierre, pero si es negativo, el propietario es consciente no de nuestra palabra, sino de la palabra del público que está teniendo, de todo lo que de las cosas negativas que opina el público, cosa que nos ayudará, por ejemplo, a posteriori a, por ejemplo, conseguir una rebaja, ¿vale? Pero eso es una cosa que no se puede hacer del tirón cuando queramos esa rebaja, sino que hay que ir tucutú, darle, irle dando razones concretas por que la gente, el público no le gusta su producto. Y a poder ser el mismo día, no tardéis demasiado en darle un feedback y lo podéis hacer vosotros directamente, ¿vale? O si, por ejemplo, es el City Manager el que tiene el contacto constante, decírselo al City Manager para que se lo comunique. Ese feedback, sobre todo si es negativo, juzgar si es razonable o no. Si a lo mejor lo que se esperaba el cliente es una cosa que está completamente fuera de la realidad, sobre todo si es la primera visita que haces con ese cliente, igual ya no os interesa seguir hablando con ese cliente. Por lo tanto, habrá que rechazarlo. Pero si es razonable, ese feedback nos sirve para que sea un mejor cliente. Es lo que os decía en el módulo de clientes anterior. Para que tengamos más información más precisa y más concreta de lo que quiere. Para que el próximo piso que nos entre o el piso que salgamos a buscar sea exactamente lo que quiere y, por lo tanto, podamos reforzar esos argumentos, esas cualidades que él está buscando y que sea más fácil vendérselo. Y, obviamente, reportar la visita al City Manager. Tal visita, en tal referencia, con tal cliente, ha ido bien, ha ido mal, lo descarta, quedó pendiente de una respuesta o está interesado en hacer una reserva o me deja una reserva directamente. Caso de que no interesa el piso al cliente, no insistir. Si os dice que no, parece está bastante de moda esto, pero si os dice que no, es que no. Dice, no me interesa. O intentar siempre, si está dudando, si está tal, ir empujándolo hasta que nos dé una respuesta que sea o un sí me interesa o un no me interesa. Si eso no me interesa, no pasa nada. No pasa nada. Si conseguimos un feedback de calidad, no pasa nada, porque al menos hemos ido a la visita para conocer mejor a nuestro cliente, que el cliente nos conozca mejor a nosotros y que nos dé más información para buscarle algo más puntual en el futuro. Pero si nos dice que no le interesa, no insistir y preguntar por qué, para intentar entender qué está buscando el cliente ya con total exactitud. En ese momento es importante ser directo, profesional y escuchar atentamente el por qué. O sea, no andarnos con vueltas, el momento de ser servicial ya ha terminado. Obviamente yo siempre digo, se puede ser servicial, se puede ser educado, se puede ser atento, pero tampoco hay que ser exageradamente blando. Es el momento de, dime por qué. Vale, pero ¿por qué? Es el momento porque estáis en vuestro derecho de saber por qué. Porque al final eso os hará hacer mejor vuestro trabajo. Una visita que no sale por eso. Es una oportunidad para conocer mejor al cliente, proponer nuevas opciones, ser original y entender las necesidades del cliente. Si, por ejemplo, hemos ido estudiando otras propiedades o si de un día para otro ha entrado otra propiedad que también le puede resultar interesante, se la proponemos en ese mismo momento con la aplicación que tenemos en el móvil. E intentamos ya agendar o que nos dé el ok para agendar y coordinar una visita en el futuro. Y a más específico, a más información, más difícil será encontrar la futura vivienda por pura estadística, pero cuando lo encontremos será mucho más fácil de vender.
es ese momento, el típico ejemplo de la típica reseña del cliente que dice, el agente José ha sido todo un profesional, confió en nosotros, la atención fue muy buena y al final nos acabó encontrando el piso que nosotros queríamos. Pues lo hemos encontrado porque él nos ha dicho que eso es lo que quería exactamente. Y también porque a la hora de ir a captar ese piso, si no lo hemos captado, podremos ir con mucha más información al propietario. Oye, mira, tengo un cliente que es tal y tal, y encima le explicáis la historia de ese cliente, todo el historial. Hicimos una visita, no le cuadró por este motivo, pero este motivo y este requisito tu piso sí lo cumple, además de todos los otros que quería. Entonces yo creo que es un cliente que te encaja de manera ideal. ¿Qué te parece? Simplemente tenemos que hacer una visita. Vais a esa visita, pum, te parece bien, porque ya tenéis toda la información y lo cerráis ahí en ese momento. Captación y cierre. 75% de comisión. Entonces, recapitulando, ¿cuáles son los pasos para cerrar el alquiler? Pues partimos de que hay una visita coordinada, esa visita hay que confirmarla, luego, antes de la visita, reconfirmarla, también hay que estudiar la propiedad, esas dos cosas se hacen antes de salir para la visita, justo antes de la visita, cuando estamos ahí en el piso, pero antes de que comience la visita en sí, pedagogía al cliente, preparación de la vivienda y del propietario y que se firme la hoja de visita. Luego, en grande, porque es ese momento crítico del que hablaba al principio, se hace la visita, reporte al City Manager, sí o sí, preguntar el feedback justo después. Si el feedback es negativo, preguntar por qué y se lo comunicamos al propietario. Y si es positivo, preguntarle, ¿quiere reservar? Si no, preguntarle por qué o qué dudas tiene o qué es lo que le pasa para, en cualquier caso, ir a firmar la reserva que es vuestro objetivo, ¿vale? Y de lo que hablaremos en el siguiente módulo, ¿vale? Pero si siempre, por ejemplo, lo que yo digo es, ¿te ha gustado el piso? Primero, ¿qué te ha parecido el piso? Una pregunta completamente abierta, que nos dé toda la información. Si nosotros entendemos y razonamos, porque somos personas que todo lo que nos va diciendo son cosas positivas, decimos, entonces, ¿te ha gustado? Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, ¿suficiente para reservarlo? Si la respuesta es sí, vamos, ¿vale? Pues vamos a firmar la reserva. Si yo pregunto, ¿qué te ha parecido? El feedback es bueno. Y me dice, entonces le digo, ¿te ha gustado? Y me dice que no, significa que el feedback, a fin de cuentas, ha habido algún motivo en concreto que le ha echado para atrás. Pero si yo le pregunto, ¿te ha gustado? Y quiere reservar, y dice, no. Dice, ¿por qué? Hay que preguntarle, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero ver otros pisos, tal. Entonces es el momento en el que ya tenemos el feedback positivo y tenemos una motivación fuerte para presionarle y entonces hay que empezar a resolver todas las dudas y empezar a presionar. Pero eso ya hablaremos en el siguiente módulo. Consejos que os puedo dar, sobre todo, tomad el control de la situación. No estéis ahí como, aquí se dice en Cataluña, un estaquirot, como si estuvierais en una estatua. No estáis ahí como un ente, no os tenéis que hacer invisibles durante la visita. Sacad vuestro lado de relaciones públicas, haced que sea un momento agradable, que sea acompañar, que sea un encuentro, porque al final es el momento, también es un momento crítico porque es el momento en el que se encuentran las tres partes, cliente, agente y propietario. Entonces, todos estamos ahí para el mismo motivo, todos queremos exactamente lo mismo, que se cierre el alquiler y que todo vaya bien. Es el momento también de que se conozcan un poco, que haya una conversación más o menos formal, pero distendida, de que el propietario le pregunte alguna duda que le haya quedado cuando le presentamos el perfil, por ejemplo. Recordar siempre, reconfirmar la visita con el cliente, sobre todo para que no perdáis vuestro tiempo al ir a una visita a la que al final el cliente no va. El trabajo no acaba sin el feedback al propietario y el reporte al City Manager. Y tener en cuenta que, como venía diciendo aquí, todo lo que son hexágonos son vuestros objetivos. Para lo que tenéis que ir y lo que tenéis en la cabeza es la reserva. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante no olvidarse nunca, no dejar que el cliente coja, se vaya rápidamente, se nos escape, sin haberle preguntado el feedback, porque un feedback en persona es mucho mejor que un feedback a posteriori por teléfono. Siempre.
¿Y por qué? Si lo tenemos caliente al cliente que acaba de ver la visita, es más probable que no nos firme la reserva en ese mismo momento. ¿Qué pasa? ¿Vale? También, ¿qué puede pasar aquí? Que si yo le digo, ¿te ha gustado el piso? ¿Qué te ha parecido el piso? Feedback positivo. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Lo suficiente para reservarlo? Sí. No nos vamos a paralizar ahí y decir, vale, pues luego, ahora cuando llegue a la oficina o llego a casa, te envío. No. Igual que llevo la hoja de visita en la carpeta, llevo 2 hojas de visita en la carpeta, por recomendación mía, llevo 2 hojas de reserva también. Vale, pues mira, nos sentamos ahí en la terraza en un momento, te explico cómo es el tema de la reserva para empezar a cerrar el alquiler y te explico tranquilamente y miramos lo de la reserva, sin problema. Como si fuera lo más natural del mundo. Y en ese momento, el cliente está caliente. ¿Tiene urgencia? Sí. ¿Es buen cliente? Sí. ¿Sabemos que el perfil le va a cuajar cuadrar al propietario? Sí. No hay ningún motivo para que no se lo quede. ¿De acuerdo? Por mi parte, aquí tenéis como siempre los canales de contacto por si hay alguna duda. Mi contacto también lo tenéis al principio de la presentación. Hemos terminado ya. Muchas gracias por vuestro tiempo, como siempre. Y si tenéis alguna pregunta, es el momento. ¿Alguna pregunta? Sí, dime, Mónica. Sí, continúa ¿cómo es? La formación y a qué hora. Sí, como he puesto en los grupos de WhatsApp, aunque ya Es he que no, hablado no estoy en un grupo de WhatsApp. ya he hablado con los city managers y no están. O sea, no todos estáis en los grupos de WhatsApp. Si queréis, os paso ahora Vale. por aquí por el chat el enlace del siguiente webinario, ¿de acuerdo? Vale. Y también. Está en la agenda, ¿verdad? ¿Cómo? Está en la agenda, ¿verdad? Sí, está en el calendario de Notion, están todos ahí. Siempre lo vais a tener ahí. También, sobre todo, apoyaros en la documentación y los materiales que tenéis. Obviamente, sobra decir que a una visita hay que ir presentable, hay que ir correctamente, no hay que ir exageradamente formal. Unos vaqueros y una camisa es suficiente. Obviamente, la idea de Housesit es que cada uno vaya como quiera, no tenemos un dress code demasiado estricto, pero obviamente presentables, ir con tiempo e ir relajados, porque, por ejemplo, ahora en verano, llegar sudando una visita o llegar con prisas o llegar con la lengua afuera no ayuda. ¿Qué más os puedo...? Y que al final yo os puedo haber dado muchos consejos y como un paso a paso de todo lo que es el proceso, pero al final con lo que vais a ir aprendiendo es con la experiencia. Así lo que yo recomiendo es que os pongáis la mayor cantidad de visitas posibles nada más empezar, que vayáis a por esa, a conseguir visitas coordinadas, para que siempre que se lo pidáis al city manager irá encantado y os acompañará a las primeras visitas y podréis ver, que es como lo hice yo cuando empecé, pues cómo lo hace un profesional y podréis ir cogiendo bagaje, cogiendo experiencia. También habrá clientes que quieran ir más a su rollo, que serán más callados, que simplemente querrán verlo, entonces quedáis un poco más ahí en el aire, que simplemente les tenéis que dejar que lo vean. Obviamente siempre antes de terminar la visita, para que no haya que repetir la visita, porque en el mundo de los alquileres una segunda visita es perder demasiado tiempo, recordarles que están ahí, que pueden darse la última vuelta, hacer alguna foto, hacer algún vídeo que se quieran quedar ellos, obviamente siempre con el ok del propietario, aprovecharlo, mostraros así serviciales. Si en algún momento os tenéis que quedar simplemente haceros a un lado, os quedáis con el propietario para que el cliente o los clientes vean tranquilamente el piso sin ninguna presión, sin nadie que le acompañe.
mientras que vosotros estáis con el propietario y le podéis decir, oye, mira, ¿qué te ha parecido? Tal, tengo una pequeña conversación. Y sobre todo eso, que en este trabajo la experiencia es un grado y donde vais a conseguir más experiencia y saber cómo reaccionar en cada momento es, pues eso, habiéndose enfrentado a cualquier cosa que pueda pasar en ese momento de la visita. Por mi parte, nada más.